Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. Este lunes fue intervenido el banco californiano First Republic Bank. Acto seguido, sus activos fueron adquiridos por JP Morgan Chase para evitar un colapso desordenado de la entidad que agravase la crisis bancaria que atraviesa el país tras la quiebra en marzo del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. Según ha reconocido la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el equivalente en España al Fondo de Garantía de Depósitos, la venta de los activos al JP Morgan Chase se ha realizado en tiempo récord para proteger a los depositantes. La operación ha costado al comprador 10.600 millones de dólares, mientras que al Estado le costará otros 13.000 millones de dólares. Por volumen de activos, unos 230.000 millones de dólares a mediados del mes pasado, la del First Republic es la segunda mayor quiebra de un banco en toda la historia de Estados Unidos, solo superada por la suspensión de pagos del Washington Mutual a finales del año 2008. Fundado a mediados de la década de los 80 y con sede en la ciudad de San Francisco, el First Republic se dedicaba a la banca privada y poseía una clientela muy selecta. El gobierno ha querido que la liquidación de la entidad se hiciese rápidamente para que el contagio no se extendiese por el sector. También han querido que supusiese el menor coste posible para las arcas públicas. El First Republic Bank había empezado a tener problemas serios tras la quiebra del Silicon Valley Bank. Las agencias Fitch y S&P rebajaron las calificaciones crediticias del banco, ya que una alta proporción de sus depósitos no asegurados, de clientes de alto poder adquisitivo, se estaban marchando a toda prisa en busca de seguridad y mayor rentabilidad por sus ahorros. La dirección del banco comenzó entonces a aplicar un parche tras otro en forma de inyecciones externas de capital para paliar la fuga de depósitos, pero no sirvió de nada. A lo largo del mes de abril salieron del banco depósitos por valor de 100.000 millones de dólares. En bolsa, entre tanto, los títulos de la entidad se derrumbaron casi un 100%, en muy poco tiempo además. La acción pasó de pagarse a más de $120 a principios del mes de marzo a los $3,50 a los que cotizaba este lunes. Así las cosas, las autoridades financieras californianas vieron que no les quedaba otra opción que intervenir. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos intervino de urgencia al banco y convocó una subasta express, a la que concurrieron entidades como el PNC Financial Services o el Citizen Financial. También acudió JP Morgan Chase. Fue este último el que presentó la mejor oferta, es decir, la mejor oferta entendida en tanto que era la menos costosa para el Fondo de Garantía de Depósitos. JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos y, por capitalización de mercado es en estos momentos el mayor del mundo. Este rescate no le supone, por lo tanto, un gran esfuerzo financiero, pero tendrá que asumir inevitablemente un coste. A cambio, se queda con la mayor parte de los activos del First Republic y con todos los depósitos. De este modo, el banco, el First Republic, desaparece del mapa y sus 84 oficinas, repartidas por todo Estados Unidos, pasarán a integrarse en la red comercial del banco comprador. Las causas de una quiebra y liquidación tan fulminante son parecidas en cierta medida a las del Silicon Valley Bank. Los directivos del banco no tuvieron en cuenta el impacto que iba a tener sobre las cuentas de la entidad la subida repentina de los tipos de interés. Muchos de los depositantes no dudaron en marcharse con su dinero a otra parte buscando más rentabilidad. Todo sucedió muy rápido y apenas hubo tiempo de reaccionar. La crisis bancaria del mes de marzo hizo el resto. Este lunes temprano, por la mañana, las autoridades californianas intervinieron en el First Republic Bank y llegaron a un acuerdo con JP Morgan Chase para que se hiciese con sus activos y con sus depósitos y frenar así la sangría que el First Republic Bank sufría desde hacía ya varias semanas. Estaba además, la cosa ya era pública y notoria, la acción caía a plomo, especialmente en los últimos 15-20 días, y estaba poniendo nervioso a todo el mundo. Fuera de Estados Unidos, este banco, el
First Republic no era un banco ni mucho menos conocido, salvo para gente que viaja a Estados Unidos, más concretamente a California, con cierta frecuencia y ha visto alguna sucursal, o incluso es posible que algún contraescucha haya trabajado en algún momento de su vida con este banco. Se trataba de un banco con presencia solo en Estados Unidos, especialmente en California y en ciertas zonas del país, como Florida y Nueva York. En California es donde más sucursales tenían. Allí es donde fue fundado hace casi 40 años, en el año 1985, por un tipo llamado Jim Herbert. Estaba especializado en banca privada y en los últimos 15 años había cambiado varias veces de manos. En 2007, Merrill Lynch adquirió el banco. 3 años más tarde, ya en plena crisis financiera, el Bank of America compró Merrill Lynch, pero no estaba interesado en el First Republic, así que se lo vendió a un grupo de inversores, entre los que se encontraba el propio Herbert. 2 años después, ya fue en 2010, sucedió esto, volvió a salir a bolsa y cambió su modelo de negocio. Se especializó en la gestión de grandes patrimonios, es decir, en atraer a clientes ricos, no necesariamente multimillonarios, pero sí ricos, gente con dinero en una palabra, y darles un buen servicio, un servicio de la máxima confianza. Pues bien, en eso estaban cuando a principios de este año sus directivos veían cómo se les escapaban los clientes. Había empezado la fuga ya a lo largo del año pasado y se fue acelerando conforme pasaban los meses. En febrero la situación era alarmante y esto les obligó a remunerar algo mejor los depósitos para que sus clientes no se marchasen con su dinero a otra parte. Si les estaban dando más en otro sitio, pues también les daba más su propia entidad. Pero ya era tarde, porque unos días después un terremoto sacudió la banca californiana. Como recordaremos, y luego pues, de hace muy poco tiempo, ni 2 meses han pasado, quebraron 2 bancos y hicieron además una quiebra en cadena. Primero quebró el Silicon Valley Bank y luego el Signature Bank. La quiebra del primero, la del Silicon Valley, la tratamos aquí en La Contra. La tratamos con detalle porque hice, pues creo que fueron 2 programas hace un par de meses, no llega. Fue la segunda semana de marzo, la segunda semana de marzo, hace aproximadamente mes y medio. Y como os contaba en aquellos programas que hice sobre el Silicon Valley Bank, su quiebra se debió a la extraordinaria exposición que esta entidad tenía con las startups de la Bahía de San Francisco. Tan pronto como les empezó a ir mal el negocio a estas startups, pues le fue mal a su banco. Algunas no es que les fuese mal el negocio, pero no conseguían nuevas rondas de financiación porque está el mercado, digamos, algo seco de liquidez, precisamente por el tema este de las subidas de tipos, y esto hizo que todo se viniese abajo. Silicon Valley Bank era un banco pequeño al lado del First Republic. Los activos de este último rondaban los 230.000 millones de dólares a mediados del mes pasado. Esto para que nos hagamos una idea cuando ya venía algo tocado. Esto ha convertido su quiebra, como os decía hace un momento en la introducción, pues la ha convertido en la segunda mayor bancarrota bancaria de la historia de Estados Unidos, justo detrás de la quiebra de Washington Mutual, que esto fue en el año 2008, finales de aquel año. Que por cierto, hablando de Washington Mutual también terminó tras su quiebra en manos de JP Morgan Chase. Lo cierto es que pocos habrían vaticinado, y esta es la verdad, pocos por no decir casi ninguno, habrían vaticinado la velocidad y la magnitud de la corrida bancaria que se dio en marzo con estos 2 bancos, el Silicon Valley y el Signature. En aquel momento, First Republic perdió más de la mitad de sus depósitos, de un golpe además en poquísimos días, alrededor de 100.000 millones, ya digo, en solo unos días. Pero aún así los problemas del banco no es que empezasen hace mes y medio, no, ni mucho menos, ya venían de antes, pero no de mucho antes, es decir, el panorama bancario en Estados Unidos se ha empeorado en cuestión de muy poco tiempo. Si este programa que estoy haciendo yo ahora mismo hubiera sido imposible que lo hiciese en el mes de agosto del año pasado, porque esto no se podía ni oler de lejos. Se podía sospechar que algo iba a impactar esto en la banca, pero no cuándo ni cómo iba a impactar en la banca. La ruina o la quiebra de First Republic ha venido provocada por las sucesivas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, algo que ha llevado a sus clientes, a sus depositantes, a buscar mejores rentabilidades en otros lugares. Esto les obligó en un principio a remunerar algo mejor a sus clientes para conservarlos, pues justo además cuando la subida de tipos estaba afectando muy negativamente al valor de su cartera hipotecaria, que estaba la mayor parte de ella contratada a tipo fijo. La Reserva Federal empezó a subir los tipos hace no mucho tiempo.
Nos hemos ya acostumbrado a vivir en un entorno de tipos, entre comillas, altos. El 4% no es un tipo alto. Cualquiera que mire cómo han estado los tipos a lo largo de los últimos 40 años verá que es un tipo bajo, o quien viva en Argentina le parecerán los tipos de interés que hay en Europa o en Estados Unidos bajísimos. Pero bueno, si lo comparamos obviamente de donde venimos, pues ahora sí están altos. Pero eso empezó hace poco más de un año, en marzo de 2022. Estamos empezando mayo ahora, es que no hace ni 14 meses, vamos. Jerome Powell se los llevó del 0%, que es donde estaban desde 2020, desde que irrumpió la pandemia, al 0,25%. Aquella subida, que era una subida más cosmética que otra cosa. La razón por la cual subía era porque ya se estaba notando lo de la inflación, la misma inflación que el propio Jerome Powell había no negado, porque se veía ya en 2021 que estaban subiendo los precios, pero sí había hecho de menos, asegurando que aquello era una cuestión temporal, que iba a ser una inflación muy efímera y que no había que preocuparse de nada. Pero esto lo hizo en marzo. En mayo subieron al 0,75%, en junio al 1,5%, en julio al 2,25%, en septiembre, a la vuelta del verano, al 3%, en noviembre al 3,75%, en diciembre al 4,25%, en febrero al 4,5% y en marzo de este año, que ha sido la última subida de tipos, al 4,75%, que es donde están ahora. A principios de año, en el First Republic confiaban en que, a pesar de todas estas subidas, podrían retener, si le echaban imaginación y ganas, podrían retener a la mayor parte de su clientela. A pesar de que ellos remuneraban muy mal los depósitos, pensaban que podrían. A fin de cuentas, era un banco de confianza que no ofrecía solo dinero, sino ofrecía algo más, un trato personalizado. Entendían que esos clientes que tenían, unos clientes todos muy selectos, valoraban más el trato personal que les dispensaban que unas décimas de más de interés en sus depósitos. Bien, es que ese mismo era su modelo de negocio. No es un modelo de negocio muy complicado, todo hay que decirlo, el del First Republic, pero llegó a ser extremadamente rentable durante una época. Atraían gente con dinero y les daban un servicio personalizado y muy cuidado. Esa misma gente pues se lo recomendaba a los amigos. La gente con dinero pues se suele relacionar siempre con otra gente con dinero, ¿no? Se recomendaban el banco, el famoso boca-oreja, que es tan efectivo para todo tipo de productos. Bien, así habían ido creciendo durante años. Los intereses que pagaban no eran muy altos, bueno, estoy siendo demasiado bondadoso. Eran realmente bajos los intereses que pagaban, pero tampoco podían pagar los más altos porque los tipos de interés estaban al 0%. Pero claro, es que en aquel entonces, estamos hablando hace unos años, bueno, que caray, estamos hablando solo hace 3 años. Con los tipos al 0%, ningún otro banco podía ser generoso en este aspecto. Lo que hacían en el First Republic era tomar los depósitos de sus clientes y los utilizaban para pagar hipotecas, para conceder hipotecas. La hipoteca media les dejaba aproximadamente un 3% de interés, mientras que solo remuneraban de promedio un 0,1%, 0,12 exactamente, de interés de promedio en los depósitos. Como vemos, aquí hay un diferencial que es de lo que vivían. No eran hipotecas de riesgo, casi nunca tenían impagos, porque el First Republic Bank era un banco para gente de clase media alta para arriba, para que nos hagamos una idea, gente que no suele dejar de pagar la hipoteca, con buenos salarios, en el caso de que fuesen asalariados o directamente empresarios, pequeños empresarios, pero gente a la que le iba bien en la vida. Y esa gente no suele incumplir los pagos, aunque para convencerlos y para que se quedasen allí les daban las hipotecas a un tipo de interés muy bajo. En un mundo como el que vivíamos hasta hace no tanto tiempo, en el que los tipos de interés fijados por la banca central, concretamente en este caso por la Reserva Federal, eran bajísimos, cuando no directamente negativos, este modelo de negocio era muy rentable, podía llegar a ser extraordinariamente rentable. Los beneficios de First Republic se multiplicaron por 4 durante la década pasada. Los beneficios estoy hablando. El banco, de hecho, se llegó a convertir y venía de un periodo turbulento que os he comentado antes, que se había vendido a Merrill Lynch, luego Merrill Lynch no lo quería durante la crisis financiera y terminó vendiéndoselo a este grupo de inversores, pues llegó a convertirse en uno de los 20 más grandes de Estados Unidos y cotizaba incluso por encima del JP Morgan Chase, que es el principal banco de Estados Unidos, o del Bank of America, que es el segundo. Estos dos bancos trataron incluso de copiar al First Republic, abriendo
sucursales en barrios selectos de las principales ciudades para ofrecer el mismo tipo de producto. El planteamiento del First Republic era sencillo, relativamente sencillo. La gente que ganaba mucho dinero pues no sabía qué hacer con él, una vez cubiertas las necesidades más básicas y perentorias para gente con dinero, estoy hablando, es decir, una buena casa con piscina en una zona selecta de la ciudad, un buen automóvil, universidad de pago para los hijos, vacaciones anuales en un destino atractivo. Bien, ganaban para pagarse todo eso y además les quedaba algo aparte. Ese dinero lo dejaban en el banco, un banco que les trataba como ellos se merecían, con deferencia y con dedicación personalizada. Uno de los lugares de Estados Unidos donde más dinero hay es la bahía de San Francisco. Esto creo que a nadie se le escapa. Allí la industria tecnológica pues lleva muchos años, fabricando fortunas inmensas, inconmensurables, como la de Elon Musk, por ejemplo, la de Mark Zuckerberg o la de los fundadores de Google. Pero también han forjado en esa bahía fortunas muchísimo más modestas, pero suficientes como para que a esas personas les quede un excedente mensual considerable. Los directivos de esas startups directamente los propietarios tienen buenos salarios que rondan 250, 300, 400 mil dólares anuales. Una cantidad de dinero que da para vivir muy bien, pero además de eso para ahorrar bastante. A poco que uno se dedique a trabajar y no tenga vicios muy caros, pues si gana 300.000 euros al año, 300.000 dólares al año, una vez pagado lo principal, a partir de ahí queda muchísimo dinero al final. A esos directivos lo que hacían eran concederles hipotecas a un tipo bajo y por lo general fijo, un tipo del orden del 2, el 2,5, el 3% como mucho, que además se comprometían a mantenerlo pasase lo que pasase con los tipos. Estos directivos y esta gente con dinero querían comprar casas que estuviesen también a su altura, no se conformaban con un apartamento sencillito, ¿no? Querían casas grandes. Y claro, en el momento en el que estos directivos, por mucho que ganasen, pues a pesar de todo necesitan, si quieren una casa de 4 millones de dólares, pues no los tienen en el bolsillo, piden una hipoteca para ello. Bien, les enganchaban por ahí, por la hipoteca, y una vez concedida ya los tenían dentro, porque el servicio era tan bueno que el cliente que entraba ya no se iba. Bueno, como os decía antes, no solo no se iba, sino que además se lo recomendaba a sus familiares, amigos y conocidos. El banco llegó incluso a firmar acuerdos de colaboración con empresas de la bahía de San Francisco para ofrecer condiciones ventajosas a sus empleados. Sabían exactamente a dónde se dirigían. A los empleados de Google, por ejemplo, de Alphabet en este caso, que es la empresa, que es la sociedad, digamos, se llama así Alphabet, estos les daban un regalo, llegaron a darles, un regalo de $2,000 solo por abrir una cuenta con ellos. En Facebook fueron más lejos, abrieron incluso una sucursal dentro de la sede central de Meta, que está en Menlo Park. Uno de sus clientes fue el propio Mark Zuckerberg, que les pidió en 2012, $6 millones para comprarse una mansión. Se los dieron, por supuesto, encantados, claro, a un tipo de interés de risa, además. Según parece, a Zuckerberg le dieron estos 6 millones solo al 1,05% la hipoteca. Una hipoteca prácticamente regalada. Todo les iba como la seda. Era un banco que tenía cierto halo de prestigio, ser cliente del First Republic Bank o tener una tarjeta que pusiese First Republic Bank significaba que eras alguien más o menos importante. El banco tenía buena fama y se había especializado en el nicho de mercado que para cualquier cosa es más lucrativo. Pues algo parecido a lo que ha hecho Apple con los teléfonos móviles, por ejemplo. El iPhone tiene una prima y quien quiere tener uno pues sabe que por un teléfono igual pues va a pagar un poquito más o a veces es un muchito más. O lo que ha hecho Tesla con los automóviles eléctricos. En su momento no había mucho donde elegir, pero hoy, en nuestros días, ya hay un montón de modelos, prácticamente todas las marcas tienen automóviles eléctricos y los Tesla siguen siendo sensiblemente más caros, pero tiene ese componente de exclusividad conducir uno de ellos. Pues bien, el First Republic hizo algo parecido. Eso les empujó más bien a abrir sucursales en otras partes de Estados Unidos. Seleccionaron los lugares de expansión allá
donde había más dinero, donde podían tener ese tipo de clientela que era la que ellos buscaban. Un poco como hace Tesla o bueno, como hacen los concesionarios de vehículos de lujo, que no abren el concesionario en cualquier parte de la ciudad, sino donde saben que van a tener una clientela más o menos asegurada. En su mejor momento, hace unos años llegaron a tener 93 oficinas por todo el país. Abrieron sucursales en Florida, también en Nueva York, en Massachusetts, buscando siempre y en toda circunstancia zonas de clase alta, donde pudiesen conseguir clientes. La fama, de hecho, les precedía. Era un banco para quienes la vida les sonreía, para gente con dinero, en una palabra, y una vez se convertían en clientes, un gestor se preocupaba de ellos de forma personalizada. Nadie podía tener ninguna queja del servicio que le daba su banco. Pero su modelo de negocio era un modelo de negocio que podríamos calificar de arriesgado. Arriesgado no en el momento porque en principio era tan sencillo que no tenía riesgos visto a corto plazo, pero sí a largo plazo. Era un modelo de negocio que dependía de que los tipos fuesen bajos. Nada más. Mientras fuesen bajos, podría seguir funcionando y haciendo ganar dinero a sus dueños. En el momento en que subiesen, se abría un interrogante. Eso les permitía conceder hipotecas a sus clientes a tipos muy bajos y fijos, y a la vez remunerar muy mal los depósitos. Cuando el año pasado empezaron a subir los tipos, en principio no se preocuparon. Pensaban que el ajuste iba a ser pequeño y muy gradual, como el que la Fed hizo entre 2015 y 2018, recordémoslo. Pasaron del 0% al 2,25%, creo recordar. Fue algo más lentamente y no subieron tanto. Pensaron, si sobrevivimos a eso, ¿por qué no habríamos de sobrevivir a esto? Pero esta vez se equivocaban. Esta vez la Fed iba mucho más en serio. De repente se encontraron con que los bonos del Tesoro estaban dejando un 4% de rentabilidad. Claro, ante eso, ni el mejor servicio al cliente del mundo, ni aunque te pongan una alfombra roja al entrar en la sucursal, ni eso sirve para convencer a un cliente de que se quede con una cuenta corriente cuya rentabilidad es, qué sé yo, del 0,1%, un depósito, ¿no? Pues bien, fue en ese momento, entre finales del año pasado y principios de cuando empezaron las cosas a ir francamente mal y además a mucha velocidad. Pues cuando empezó la fuga de clientes. A finales de 2022, el banco tenía 176.400 millones de dólares en depósitos. El 70% de todo este dinero excedía el límite de seguro de $250.000 que ofrece la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Lo que os decía antes, que es el equivalente en España al Fondo de Garantía de Depósitos. Es hasta $250.000. Claro, el 70%, es decir, la gran mayoría. Esto significaba, era un banco para gente con dinero, como os decía antes. Esto significaba que todos estos clientes no podrían recuperar ese dinero si el banco quebraba. Para retener depósitos, lo que hicieron es empezar a tentar a sus clientes con intereses algo más altos. Pero claro, esto tenía un coste y era incompatible con su modelo de negocio y tal y como estaba concebido. El First Republic concedía hipotecas elevadas, no tan elevadas como la de Zuckerberg, $6 millones, pero hipotecas elevadas a tipos bajos y fijos para atraer clientela gente con posibles, ¿no? Podían subir el interés sobre los depósitos, pero no el de la mayor parte de sus hipotecas. A diferencia de otros bancos, el First Republic se había especializado en eso. No trabajaba otros productos para compensar, ¿no? Como créditos al consumo, créditos para la compra de un vehículo, tarjetas de crédito, etc. En 2022, más de la mitad de los créditos concedidos por el First Republic eran hipotecas sobre viviendas particulares, con una tasa de interés promedio del 2,89%. El aumento de los tipos rebajó unos $22.000 millones, su valor de mercado. Las pérdidas sobre el papel no parecían un gran problema, siempre y cuando el banco no tuviera que vender los préstamos, claro. Pero si necesitaba hacer frente a las retiradas de efectivo, las pérdidas habrían consumido el capital que el banco necesitaba para operar en su día a día. Los analistas empezaron a preocuparse por este descalce que tenían en los tipos de interés y eso les hizo caer en bolsa. A principios de 2022, hace año y medio más o menos, la acción del First Republic se pagaba por encima de los $200. A principios de este año ya estaban unos $120. Esto es un 40% menos en un año. Los clientes, a quienes no les complacía demasiado no ganar nada con sus depósitos, pudiéndolo hacer, habían comenzado ya a mover su dinero.
lentamente al principio y luego ya a toda velocidad. Su relación con el banco, en definitiva, no era personal, era una relación financiera, aunque unos y otros creyesen lo contrario, especialmente los del banco. En ese momento se produjo, de golpe y sin que nadie lo esperase, el pánico bancario del mes de marzo. Allá se vino todo abajo, se fue todo al garete. Los depositantes con más de $250.000 empezaron a desconfiar, se murieron de miedo. Si se iba a la quiebra su banco, se quedaban sin dinero. La fuga ya se aceleró. Los ejecutivos empezaron a llamar y a enviar correos a sus clientes para tranquilizarles sobre el estado de las cuentas del banco, pero no sirvió de mucho, porque a partir de ahí el First Republic emprendió un calvario bursátil que ha durado casi 2 meses. El 8 de marzo fue el día en el que quebró el Silicon Valley Bank. La acción del First Republic se pagaba a $115. 5 días después, el día 13, se pagaba a solo $31. A principios de abril ya solo valía $14. El 16 de marzo, un grupo de grandes bancos acordó depositar $30.000 millones en el First Republic para convertir a la entidad en algo así como un cortafuegos, ¿no? No fue suficiente, la corrida de depósitos se intensificó, obligando al banco a pedir prestado al gobierno y a empezar a negociar la bancarrota, a buscar una salida. Pues bien, esta bancarrota llegó formalmente este lunes, el 1 de mayo. El caballero blanco ha sido una vez más JP Morgan Chase, que se queda con los 92.000 millones en depósitos que aún les quedaban. También se queda con casi todos sus activos, concretamente con 173.000 millones en préstamos y 30.000 millones en valores. La Corporación de Garantía de Depósitos compartirá las pérdidas con JP Morgan en los préstamos. Las 84 sucursales que quedaban abiertas se integrarán en la red comercial de JP Morgan Chase. En unos meses seguramente nadie se acuerde de First Republic. Lo digo porque ya pocos se acuerdan de Silicon Valley Bank. El origen de su quiebra ha sido el mismo, los años de dinero fácil, proporcionado alegremente por la Reserva Federal. Hace 2 meses os decía que seguramente el Silicon Valley Bank no era el único en irse a pique. Y así ha sucedido, no es que yo sea adivino, pero era fácil de imaginar. Los tipos de interés al 0% lo distorsionaron todo. Así que en cuanto han subido, el castillo de naipes se ha venido abajo. Llega a HBO Max una nueva serie española, una comedia futbolística con un reparto espectacular, creada por Jorge Valdano Sáenz sobre una idea de Alex de la Iglesia y Carolina Bang. Se titula Pollo sin cabeza. El resto ya os lo podéis imaginar y os aseguro que todo lo que os imagináis será bueno, porque en esta serie hay risas, sí, pero también algún que otro llanto. El protagonista, que es nada menos que Hugo Silva, se llama Beto y es un antiguo futbolista que se ha reconvertido profesionalmente en representante de jugadores. A partir de ahí trata de poner de acuerdo su ajetreada y a menudo disparatada vida profesional con sus asuntos privados, que no van precisamente bien. Junto a Hugo Silva, Pollo sin cabeza nos trae también a Óscar Casas, metido en la piel de una jovencísima promesa del fútbol al que Beto intenta proteger de la chifladura que produce hacerse millonario tan joven. No está solo, porque completan el reparto primeras espadas como Kira Miró, Dafne Fernández y Gorka Ochoa. No te puedes perder Pollo sin cabeza, una serie que te encantará si deseas pasar un rato divertido. Pero recuerda que está solo disponible en HBO Max. Suscríbete y disfruta de todo su catálogo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Joaquín, que se plantea el destino de los impuestos. Quería compartir contigo una teoría y la quería compartir precisamente para que le arrojara un poco de luz, porque ante todo disculpa mi ignorancia sobre el tema que te voy a preguntar, pero realmente creo que le puedes dar una visión más liberal y le puedes básicamente dar una forma y un sentido, o por contra puedes desmantelarla por completo y hacerme ver el error que propongo. Resulta que ahora tenemos, como sabes, la época de la declaración de la renta. Todo el mundo tiene un poco los impuestos en mente ahora y entonces se vienen muchas preguntas. A mí, por lo menos, no tengo ningún problema con pagar impuestos. Me parece, de hecho, una necesidad social bastante importante.
No me voy a meter en si son muy caros o no, porque eso, por supuesto, no es mi cometido y no es el motivo de este audio. Pero sí que noto una especie de decadencia a la hora de esta contribución, en el sentido quizá moral de la palabra, y esto es básicamente porque el contribuyente no está muy convencido de a dónde va su dinero muchas veces y se siente una parte poco partícipe de la propia economía de su país en una democracia. Y es por ello que igual podríamos hacer una especie de declaración de la renta en la que sea el contribuyente, el que paga finalmente, el que elige un poco a dónde va su dinero. Por ejemplo, te pongo un ejemplo hipotético, por supuesto, decidir que el 50% vaya a sanidad, al ministerio, el 40% a educación y el 10% a defensa, por ejemplo. De esta manera, probablemente el contribuyente se sintiera mucho más encantado, embaucado con la idea de pagar impuestos, ya que se sentiría parte activa de la economía y del país y todo esto. Pero, por supuesto, yo sé que es una mala idea en ciertos aspectos, porque precisamente por la ignorancia que te comentaba al principio, que tenemos la mayoría de ciudadanos sobre este tema. Entonces, claro, es como dejarle un mono con dos pistolas. Esto sería un problema bastante serio, a lo mejor, pero sí que de alguna manera se podría implementar la participación activa en las decisiones económicas del país. Y eso es lo que quería básicamente compartir contigo, que pudiera arrojarme un poco de luz o darme una alternativa, o como te he dicho al principio, desmantelar esta teoría por algún motivo. En cualquier caso, te mando un saludo y te doy las gracias de antemano. Chao, chao. Bueno, Joaquín, eso que propones sí, yo creo que sería un jaleo administrativo y crearía infinidad de problemas. Porque claro, es posible que unas áreas estuviesen o quedasen al final sobrefinanciadas y otras infrafinanciadas. Seguramente habría mucho dinero para la sanidad y poco para la defensa o para la justicia. Ojo, todo es necesario. La defensa es tan necesaria para un país como la sanidad. Pero claro, casi nadie quiere que su dinero se vaya en comprar armas. Pero necesitamos un ejército si queremos evitar que nos hagan la guerra. Pero habría más problemas. Todavía tendrían que delimitarse primero las categorías de gasto, porque podría suceder que, no lo sé, por ejemplo, que mucha gente quiera que se gaste dinero, se invierta en ferrocarril, pero claro, no en ferrocarril de alta velocidad, sino en las cercanías o los regionales. Dentro del mismo capítulo de gasto, el dinero puede ir en una dirección o en otra. Te puedes gastar en ferrocarriles, te lo puedes gastar en material móvil, en trenes, o te lo puedes gastar en vías, ¿no? En mejorar la seguridad de las vías. Un montón de gasto ni siquiera lo ves. Además, hay otra cosa. Parte del gasto público, una parte considerable del gasto público, va dirigido al servicio de deuda, es decir, a devolver lo que se ha pedido prestado anteriormente. Pocos serían los que tacharían la casilla de devolver el dinero prestado, pero claro, si no lo devuelves generas un problema mucho mayor. El Estado gasta tal cantidad de dinero en una cantidad tan grande de cosas que sería muy difícil categorizarlo y ponerlo a disposición de los que pagamos impuestos. Nos llevaría semanas solo seleccionar a dónde van nuestros impuestos por porcentajes. Otra cosa distinta es que se creasen impuestos finalistas. Eso es como en ciertas tasas, ¿no? Cobra aquí una tasa para destinarla en este gasto. Son las famosas ecotasas, por ejemplo. Otro caso de impuesto finalista fue el célebre céntimo sanitario, que entró en vigor hace ya más de 20 años. El famoso céntimo sanitario no era más que una tasa que se imponía a la venta de combustibles en las gasolineras. Empezó siendo de 1 céntimo, pero terminó siendo como de 5 céntimos. Y por supuesto, no sabíamos si iba a financiar la sanidad o a financiar otras cosas. El resultado fue que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, años más tarde, consideró que ese céntimo sanitario era ilegal. Lo siguen aplicando, aunque ya evidentemente con otro nombre. Eso sí, el Estado no devolvió a las gasolineras todo lo que ha cobrado de más, lo que cobró de más en su momento. Al final, si te fijas, Joaquín, no es tanto lo que le pedimos al Estado. Si somos gente trabajadora, responsable y previsora, que es lo ideal, pues no es mucho lo que le pedimos. Y como no le pedimos mucho, pues los impuestos no deberían ser muy altos. Con esa cantidad pequeña pero suficiente para prestar una serie de servicios comunes, pues ya que se apañen los gobernantes y los gasten en función de lo que han prometido a sus votantes en las elecciones. Si no cumplen su palabra, el votante pues tenderá a votar a otros. El problema ahora es que tienen tal cantidad de dinero en las manos que pueden clientelizar a buena parte del electorado, que es exactamente a lo que se dedican. Bien, seguimos con Nacho, que es gallego y habitual de la contra, y a quien no le gusta lo que comentaba el otro día en un vídeo de eso de que Yolanda Díaz se vuelva a Galicia. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy vengo a la contra para reprenderte y afearte el que nos quieras mandar a los gallegos a Lady Paro. Creo que puedo hablar
casi por una gran cantidad de gallegos, no voy a decir un porcentaje, pero una mayoría aplastante que creo que nos sobra ley de paro. Creo que no la querríamos. Aunque yo me considero ya medio canario después de llevar tantos años viviendo en las Canarias, sigo siendo gallego de origen, estuve allí la mitad de mi vida y voy con asiduidad y tengo mi familia allí y conozco, bueno, no voy a decir que sea el que más conoce Galicia, pero bueno, la conozco y creo por el sentir general que efectivamente ese regalo envenenado que nos quieres hacer no nos hace gracia, ¿eh? Yo propondría otro sitio. Yo sé que la capital sufre mucho y yo también soy enamorado de Madrid y me encantan tus vídeos en los que describes zonas de Madrid que son menos conocidas o la historia de diferentes zonas de la ciudad, de la capital. Pero de verdad que sé que Madrid sufre mucho porque lo más granado de cada familia se va allí, entiendas la ironía. Y es una putada, pero bueno, va con lo de la capitalidad. Espero que el taco no me lo borres. Bueno, el tema es que, no sé, se me ocurre mandarle a algún paraíso socialista donde ella pueda ser feliz, tipo Cuba o Nicaragua o Venezuela, una cosa de estas, donde ella se sienta de verdad realizada. Aunque también me da pena por los ciudadanos de Iberoamérica si tienen que soportar un personaje como Lady Paro. Pues ya tienen bastantes, así que sería un castigo extra que no se merecen allí. Ya tienen los suyos y creo que tienen suficientes. Así que no sé dónde podríamos ubicar a esta señora. Quizás a lo mejor no estaría mal que simplemente se volviera a su despacho laboralista, que creo que llegó a abrir, y pruebe suerte, a ver qué tal le va en el sector privado trabajando como laboralista. Aunque me parece que es la última de las ideas que tiene en su pensamiento. Pues nada, Fernando, que por favor no nos mandes especímenes así a Galicia, aunque vengan de allí, lo sé, pero haz el favor de... Tienes que pagar el peaje como madrileño de la capitalidad y eso significa tener este tipo de personajes en la capital. Bueno, pues nada, un saludo a todo el mundo y a ver qué piensan los contraescuchas. No, Nacho, a ver, si yo estoy dispuesto a pagar el peaje a la capitalidad, de hecho lo pago desde mi nacimiento. Bueno, lo pago yo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos han pagado ese peaje, además lo han pagado de mil amores, porque es que si no lo pagas significa que no estás en Madrid, y eso tampoco es una opción. Pero piensa que al final son casi 500 años los que la corte lleva aquí, y eso ha generado entre los habitantes de la villa cierta ojeriza por la cantidad inmensa de políticos que llegan de toda España a chulearnos, a pasearse con sus trajes de alpaca en coches oficiales. Esto ya lo decían mesoneros romanos. Decía eso del tipo original del madrileño es arrogante y leal, temerario e indolente, sarcástico y agresivo contra el poder, desdeñoso de la fortuna y de la desgracia. Bien, esa agresividad contra el poder del madrileño medio es así desde que Felipe II llegó con sus secretarios y obligó a los madrileños de la época a alojarles en sus casas. Ahora ya no tenemos que meterlos en nuestras casas, bueno, ellos ya se meten en las nuestras aunque no físicamente, pero tenemos que aguantar como vienen aquí a pavonearse y a hacerse un capitalito. Se traen a los de su tierra además y los colocan bien. Entre medias, ¿qué suelen hacer? Pues suelen despreciar a Madrid todo lo que pueden y un poco más. No sé si te acuerdas cuando Rajoy, que es de Pontevedra, y Soraya Sá de Santa María, que es de Valladolid, se negaron a que se instalase un casino en el sur de Madrid en plena crisis económica, con el desempleo disparado. Los habitantes de aquellas ciudades estaban encantados porque traería empleo, los ayuntamientos pusieron hasta ventanillas especiales para que la gente se inscribiese, todos estaban por supuesto de acuerdo, la comunidad autónoma también, pero nada, uno de Pontevedra y otra de Valladolid, que vinieron aquí a vivir del contribuyente, decidieron que a qué no se pueden dedicar los madrileños de la corona metropolitana, porque a esos dos señoritos opositores no les gustaban nada los casinos. Eso sí, les sacaron del poder, pero no se han ido de Madrid, aquí los seguimos teniendo. Hace cosa de un año, por ahí vi a Rajoy, lo encontré comiendo en la calle Jorge Juan, estaba en la terraza y estaba con su barba y su cara de besugo metiéndose en el cuerpo, pues creo que era un arroz caldoso o algo así. Bueno, lo del otro día lo decía en broma.
Porque en el programa de Sumar quieren que el Estado recupere el impuesto de sucesiones. Bien, ese impuesto es autonómico y en Madrid está bonificado al 99%. Bien, aquí en Madrid mandan los madrileños, o deberíamos mandar los madrileños, no una de Ferrol, que ya tuvimos a uno de Ferrol 40 años, un tal Franco, que aborrecía Madrid de tal manera que hasta prohibió que se celebrasen ferias de comercio en la ciudad. Lo aborrecía de tal manera que se fue a vivir a las afueras. Hasta 1979 no se pudieron celebrar ferias en Madrid. Hoy es, por supuesto, la capital ferial de toda España, pero en el momento que se liberó esto, solo faltaba. Esta, que viene de la misma ciudad de Ferrol, quiere que paguemos un impuesto que ahora no pagamos, o que casi no pagamos. Así que mejor que se vuelva a su Galicia natal, a enredar allí, donde sí que existe el impuesto de sucesiones. Esta mujer era además bien nacionalista, independentista diría incluso, porque anduvo con Beiras, metida en un partidillo llamado Anova hace unos 10 años. Yo no me meto en lo que hacen en Galicia. Pues que Yolanda Díaz no se mete en lo que hacemos en Madrid. Creo que es diputada por Pontevedra. Pues nada, que se vaya a Pontevedra y les cuente lo de los impuestos a ellos, que para algo le han dado su voto. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de los amigos, unos cuantos, lo que comentaba yo ayer, que eran solo una parte de los amigos de Jeffrey Epstein. Un agresor sexual reincidente con un dineral y con aldabas entra en prisión y quienes le trataron antes de que un gallo cante dijeron 3 veces que no le conocían y cuando la evidencia les contradijo dijeron que trataron con un rehabilitado sobre asuntos inmaculados. El programa de prevención de suicidios del centro penitenciario en el que estaba Godofredo es para hacérselo mirar. Y el resumen de su vida es que este hombre tenía mucho dinero y apenas dignidad, que era un tizón que al tocarlo todo lo tizna. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, miércoles 3 de mayo, se ha terminado ya el puente, mañana será 4 y estaré de vuelta. Hasta mañana.